Hola, buenas noches. Encantado de recibirlos en esta nueva ocasión en la serie de conferencias y conversaciones de la Maestría de Escritura Creativa en Español de la Universidad de Nueva York, en el ámbito del Centro Rey Juan Carlos. Hoy tenemos como invitada a la escritora mexicana Guadalupe Nettel, eh, cuyo título para la conversación, o la exposición más bien, de la charla, es Editar la pandemia. Brevemente me voy a referir a este título, al proyecto que está detrás de la exposición que nos brindará Guadalupe. Em, en plena pandemia, hace alrededor de un año, en plena eclosión de la pandemia de COVID, entiendo que la revista de la Universidad de México decide convocar a escritores de diferentes lugares y lenguas a, a mandar textos diarísticos sobre lo que está ocurriendo. Pasaron algunos meses, eso tuvo una configuración, digamos, digital a través de la página de la revista, y luego la revista decide publicar un volumen conteniendo todo ese material. Verdaderamente yo sentí como una especie de perfecta envidia y suprema admiración frente a este proyecto por su carácter documental, por su carácter, em, digamos, global, ¿no? Caleidoscópico. Y me interesaba que Guadalupe expusiera algunas de sus experiencias y miradas sobre su trabajo de editora de este gran volumen de textos sobre el fenómeno que todavía estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, por eso la hemos convocado y ella gentilmente aceptó la invitación para hablar sobre el proyecto, sobre esta edición, sobre el trabajo de editar la pandemia. Como es habitual, nos vamos a organizar de la siguiente manera. Yo ahora muy brevemente voy a leer más bien una información personal sobre Guadalupe. Después va a presentar a Guadalupe Adriana Lea Plaza, que es una estudiante de la maestría, de nuestra maestría, que ahora nos acompaña desde Tarija, Bolivia. Por su parte, Guadalupe está en la Ciudad de México. Eh, y Adriana va a decir unas palabras sobre la Guadalupe escritora, no sobre la Nettel o Nettel editora, ¿no? Así que con este pequeño deslizamiento esperamos salvar este déficit de hoy que ojalá que en el futuro sea materialmente salvado, invitando de nuevo a Guadalupe para que nos hable y comparta con nosotros sobre su escritura literaria. Pues bien, a Guadalupe Nettel es escritora y doctora en Ciencias del Lenguaje por la IIS de París. No conozco no tengo presente el desarrollo de las siglas. Creo que es la Escuela de Altos Estudios o algo parecido, ¿no? Guadalupe ha publicado 3 libros de cuentos: Le Cher Fossil, título en francés, Pétalos y otras historias incómodas, El matrimonio de los peces rojos. Ha publicado también un ensayo extenso sobre la obra de Octavio Paz y 4 novelas cuyos títulos son El huésped, El cuerpo en que nací, Después del invierno y más recientemente ha publicado también novela La hija única. Todas ellas editadas por Editorial Anagrama. Su obra ha sido traducida a 18 idiomas y ha obtenido varios premios y reconocimientos, por ejemplo, el Premio Herralde de Novela y el Anna Seegers, entre otros. Actualmente, como ya les adelanté, Guadalupe dirige la revista de la Universidad de México, el México DF. Pues bien, ya hemos presentado a Guadalupe, le agradecemos de nuevo su participación, también agradezco la participación de Adriana y de todos ustedes. Ahora los dejo con Adriana, pero antes les comento que a medida que vaya exponiendo Guadalupe, si ustedes quieren hacer preguntas, las pueden formular a través del chat de Facebook.
Adriana las irá recogiendo y después, a medida por orden, las va a leer una vez que concluya Guadalupe su exposición y pasemos a la parte de las preguntas y respuestas. Así que, bueno, nos vamos viendo de nuevo a lo largo de la charla. Ahora los dejo con Adriana y después tomará la palabra Guadalupe. Muchas gracias, Sergio. La literatura de Guadalupe invita a una travesía por la intimidad de sus personajes, que contienen unos tipos de insólita y rara belleza, alejada de varios cánones. Estos personajes usan al cuerpo como vehículo de comunicaciones secretas. Además, poseen o proyectan rasgos físicos que se exponen como entidades esenciales, cosas que usualmente no se distinguen o no se quieren ver, pero que hacen del otro u otra quien verdaderamente es. Este ser único es observado desde un lente preciso, a través de una mirada ajena, que es desde donde se narra. La mirada es un tema y trance que se repite y se expresa constantemente en los textos de Guadalupe. Sus personajes contienen una extraña fuerza que hace empatizar con su carácter. En La hija única, por ejemplo, se observan de cerca las experiencias de tres mujeres. Una de las historias es proyectada desde la elaboración de algo que puede ser fatal, pero que decide recibir y amar. La escritura se trama con la intención de trascender el dato físico, el testimonio real, para asomarse al espacio ficcional, de tal modo que la historia sea realmente percibida como experiencia. Entonces se teje también un dilema que va de la realidad a la ficción y viceversa, en un juego de insuficiencias recíprocas. Me gusta mucho la precisión con que la autora construye los personajes desde la no certeza, la incertidumbre. Ignoro lo que va a pasar porque vivo junto a ellos las emociones cuando suceden. Esta no certeza, perdón, guía la historia y así la sigo yo, intrigada y obediente, como imagino lo hacen los otros lectores. Las voces se apoderan de mí y de nosotros, transformándonos y llevándonos al detenimiento. Fragilidad y dolor son temas trabajados por Guadalupe en detalle, pero desde una mirada inusual. Leyendo sus textos, siento que entro a un lugar lleno de gente. Luego distingo a alguien que ocupa un sitio no muy visible. Y más tarde escucho a esta persona narrarme su historia al oído, de la manera más íntima posible. Por último, un párrafo cuya respuesta me inspira a seguir leyendo a esta autora. Me pregunto cómo Guadalupe logra crear desde la ausencia un tipo de peligro que, de alguna forma, muta y forja una conciencia nueva en los lectores. Muchísimas gracias, Adriana. Eh, bueno, después de esta generosísima presentación o presentaciones, me gustaría hablarles de este proyecto que fue el Diario de la Pandemia. Lo hicimos, como bien decía Sergio, a partir de la revista de la Universidad de México, y por eso les quiero hablar muy brevemente de la revista, que es una de las revistas más longevas, una de las revistas culturales más longevas de nuestro continente. Existe desde 1930 y no ha dejado de publicarse desde entonces. Plumas como las de Rulfo, Vítor Gombrowicz, Borges, Elena Garro, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, una infinidad de autores, sobre todo del boom, publicaron en ella. El borrador de Pedro Páramo se publicó ahí por primera vez. Entonces es una revista emblemática que se publica desde la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad más grande de México, ¿no? Desde hace casi 4 años dirijo yo esta revista, soy la segunda directora mujer después de Julieta Campos. Digamos que en 88 años, 89 años, ha habido solamente 2 editoras mujeres y me siento muy orgullosa y muy honrada de
de ocupar este papel ahora, ¿no? La revista existe en versión impresa y digital, tira 4,000 ejemplares al mes, cuando no hay pandemia, sobre todo. Durante la pandemia tuvimos que interrumpir un poco la impresión y reducir a veces el tiraje, pero sobre todo se lee de manera digital. Pueden encontrar todo el contenido en la página web, que es revistadeluniversidad.mx, de todos los números y un archivo extensísimo que remonta hasta los años 30. Entonces, estábamos en plena edición de estos números, ya teníamos, digamos, el proyecto editorial del año 2020, cuando interrumpió la vida de todo mundo, incluidas las de ustedes, la nuestra, etcétera. Creo que solo los de Hong Kong y Taiwán no se vieron tan interrumpidos, pero los demás nos cayó como un rayo encima la pandemia, ¿no? Pensábamos que iba a durar muchísimo menos, como saben, pero sabíamos que partíamos al confinamiento y no había una fecha de regreso precisa. Entonces, dentro de la coordinación de difusión cultural que dirige Jorge Volpi en la UNAM, nos reunimos para ver cómo íbamos a poder acompañar a la gente, a los lectores, al público, a los que frecuentan la cultura en México, durante este tiempo tan extraño y de encierro, sobre todo, en el que podíamos de alguna forma volvernos locos. Entonces, de todas las formas posibles, no solo una forma. Y pensamos que una manera de hacer catarsis, de acompañar, de estar haciendo una especie de terapia de grupo, era establecer este proyecto de diario de la pandemia, ¿no? Donde todos los días un escritor invitado de diferentes ciudades del mundo hablara acerca de lo que estaba viviendo, de lo que pasaba en su ciudad, de lo que estaba viendo en la calle, si es que veía algo en la calle a través de su ventana. Y también abrimos una sección donde se podían hacer colaboraciones espontáneas para que no solamente fueran los escritores los que comentaran la pandemia, sino también la gente, el público en general, ¿no? Entonces, este proceso empezó a ser vertiginoso porque necesitábamos publicar un texto diariamente, y esto implicaba invitar, es decir, programar a una serie de escritores, tratar de que no se juntaran 3 de la misma ciudad en algún momento, sino ir haciendo saltos geográficos. En cuanto recibíamos los textos, los editábamos y los convertíamos además en formato digital y los subíamos a la revista. Y había también que elegir imágenes. Entonces, aquí nos repartimos obviamente el trabajo. Yo hice un poco de curadora, invitaba a los escritores que me parecían más interesantes o que podían decir cosas o que sabía que existían en diferentes ciudades. Yael Báez y Paulina del Collado, que están mencionados en el libro físico, mencionadas, están como editoras, editaban, subían a la página, y Carolina Magis elegía las imágenes que iban a acompañar todos estos textos. Escribió Carolina un texto muy hermoso que vamos a ver al final, donde cuenta cómo fue para ella este proceso de elegir las imágenes, porque tengan en cuenta que al inicio de la pandemia no había tantas imágenes. Tomaba fotos de vez en cuando El País o algunos medios, no sé, el New York Times, pero eran muy celosos de sus fotografías y no las compartían con todo el mundo. Entonces había que ser un poco imaginativo para saber cómo acompañar todos estos textos, ¿no? Como les comentaba, el diario de la pandemia en digital tenía 2 secciones. La primera fue el diario propiamente dicho, donde autores como Daniel Alarcón, Paul B. Preciado, Cristina Morales, Marcos Giral Torrente, Annie Ernaux, Joca Terrón,
Pedro Juan Gutiérrez, Son Jackie, no sé si les dicen estos nombres algo, pero digamos que vamos recorriendo desde España hasta, o sea, desde Madrid y Barcelona hasta Luanda, Sao Paulo, Río, Buenos Aires, Nueva York, Managua, etcétera, ¿no? O sea, son autores que publican en este momento, que tienen relevancia. Chile también tenemos a Lina Meruane, Alejandra Costamaña, por ejemplo, Mariana Enríquez, que escribió desde Buenos Aires, pero también Suecia, Filipinas y otros países un poquito menos, con los que tenemos menos contacto y que contaban otras historias a veces muy distintas de las que nosotros conocemos. En esta sección que vamos a ver ahora, que es la de balcones, podemos ver la sección de los espontáneos, que también eran muchísimos textos, implicaba un trabajo grande porque había que seleccionarlos y programarlos. Por lo menos los escritores del diario eran invitados, pero aquí había aluviones por periodos de textos que llegaban y que había que leer para saber si valía la pena, si tenían algún tipo de contenido ofensivo que llegó a suceder y ver cómo los acomodábamos, ¿no? Entonces, los primeros textos que publicamos en el diario a fines de marzo fueron el de Corea, el reino ermitaño, firmado por Verónica González Laporte, donde contaba todo esto de las apps, la forma en que Corea enfrentó la pandemia, porque fue uno de los primeros países contagiados, de cómo había sido el cierre de todas las actividades y la paranoia que había sobre todo en este país que siempre había sido durante muchos siglos un país confinado, donde no se aceptaban extranjeros y que volvía a hacerlo, ¿no? Además, cubierto de nieve, y habla del silencio de ese lugar, acechado por el coronavirus. Luego hablamos de Italia, que fue también uno de los primeros países contagiados. Entonces, el Carnaval de Venecia suspendido en el 2020, donde Raquel Airoldi describe la importancia de las máscaras y cómo las máscaras también tienen una historia relacionada con la peste, con las diferentes pestes que ha habido a lo largo de la historia y sobre todo de la historia de Venecia. Y después este diario empezó a ser muy popular, hubo textos que tenían 300,000 visitas, y eso que, como vieron, había una caducidad grande, o sea, no diría caducidad porque se siguen leyendo, pero iba cambiando diariamente y aún así se propagaban, ahora sí que viralmente, pero de una manera positiva, era un virus positivo y no letal. Y pronto la radio mexicana quiso participar de este proyecto y compartir estos textos para que la gente también pudiera escucharla desde la radio, ¿no? Quisiera compartirles 2 pequeños audios que hicieron con los autores de los textos leyendo desde sus ciudades. Entonces, por ejemplo, me gustaría que escucháramos No hay nadie en casa, de Santiago Roncagliolo, mientras leemos el texto en línea, si es posible. No hay nadie en casa. Santiago Roncagliolo. Este es el contestador de la familia Roncaiolo. Ahora mismo no podemos atender a su llamada. No hay nadie en casa. Mi hijo dirige al equipo profesional del Atlético de Madrid. Mañana jugará los cuartos de final de la Champions contra el Barcelona y va a intentar fichar a Neymar a tiempo. Mi hija está en el cine con 4 de sus amigas. No paran de comentar la película mientras la ven, pero nadie se queja. Mi esposa trabaja en el ayuntamiento de una ciudad vecina y yo me encuentro en la Lima del siglo XVII, entre brujas paganas, inquisidores y virreyes. En los días del confinamiento,
Recuerdo con piedad a todas las personas bien intencionadas que me advirtieron que no me enajene con la computadora, que vigile el tiempo de los niños frente a la PlayStation, que prevenga la adicción a las redes sociales. Pienso incluso en los que no tienen televisión porque son demasiado inteligentes para perder el tiempo con ella. Imagino esas buenas personas llenando las 24 horas diarias y los 7 días semanales con sus hijos en casa, jugando con soldados de plomo y camioncitos de madera. A veces tienes grandes ideales y la vida te hace una putada, de verdad. Diario de una pandemia. Revista de la Universidad de México. Entonces, bueno, como habrán podido oír, hay a veces el confinamiento, esta existencia enrarecida que llevamos desde entonces, pero sobre todo en los primeros días, con toda esa incertidumbre que teníamos a cuestas, hacía que la gente o que muchos autores se encaminaran hacia la distopía o hacia la ciencia ficción. Yo creo que eso es algo que ha quedado y que va a marcar esta época, pero vamos a retomar el tema un poquito más adelante. Dentro de los otros temas que hubo y que se trataron con frecuencia, con recurrencia, yo creo que el más importante fue el cuerpo, sobre el que ya veníamos reflexionando mucho, y el cuerpo como, bueno, como vehículo, ¿no? Como vehículo obviamente, del virus, de los gérmenes, el cuerpo, la distancia de los otros, la nostalgia de los abrazos y de los besos, el cuerpo cuando era un cadáver y que no se podía velar de manera colectiva ni enterrar de manera colectiva, sino este aislamiento tan grande que había. Y dentro de estos textos que hablaban del cuerpo, también como del cuerpo que no se puede mover, de esta sensación de apatía o de pesadez que teníamos muchos, el insomnio, está un texto que a mí me gusta particularmente, que escribió Cristina Rivera Garza. Se llama Del verbo tocar, las manos de la pandemia, que me gustaría mostrar ahora en el sitio. Y las manos de la pandemia y las preguntas inescapables. Este también fue retomado por la radio. Las manos de la pandemia y las preguntas inescapables. Y podemos escuchar ahorita. Cristina Rivera Garza. Como el contagio se lleva a cabo por cercanía, especialmente a través del sistema respiratorio y el tacto, tenemos que ser conscientes de que somos cuerpos. Parece una operación sencilla, no lo es. La máquina de producir mercancías nos ha acostumbrado a vivir bajo la ilusión de que somos incorpóreos. Podemos trabajar sin cesar, podemos consumir sin cesar. Del hechizo de la abstracción cuelga la falta de solidaridad con nuestro entorno y, a fin de cuentas, la indolencia. La rematerialización de nuestros mundos en tiempos de la desaceleración obliga preguntas que son políticas en su mera raíz. ¿Quién ha tocado esto que toco yo? ¿Qué es otra manera de preguntar? ¿De dónde viene? ¿Quién lo produce? ¿En qué condiciones de explotación o sanidad se fragua esto que viene hacia mis manos? ¿Con qué cantidad de virus? Y justo ahora sabemos que siempre estamos, que siempre hemos estado cerca de tantas manos, nos afecta porque nos compete. Bien podría abrirle la puerta al fin de la indolencia. Diario de una pandemia. Revista de la Universidad de México. Ok. Entonces, bueno, como pueden ver, lanza preguntas interesantísimas y yo creo que estos primeros días de la pandemia, estos primeros 3 meses que recopila el diario, día tras día, fueron unos meses de producción de pensamiento y de preguntas muy vertiginosos. Creo que después ya empezamos otra vez a acostumbrarnos, como solemos hacer, a ver cierta cotidianidad. Hablamos del día de la marmota, de esto que incesante, o sea, como esta sensación que solemos crear los seres humanos como de rutina. Pero estos 3 primeros meses, todo el mundo estaba en una especie de shock, a veces de aporía, y a veces no, a veces de torrente de ideas. Por eso también mucha gente hablaba de cómo los sueños se habían perturbado, de cuántas cosas estaban pensando en ese momento, ¿no? También, bueno, está un texto lindo sobre el cuerpo,
y la inmunidad de Jasmina Barrera, que le escribe una carta a Eulavis. Pero otro de los temas importantes fue el tema de el presente justo de esta aporía, de esta falta de ideas, de esta especie de apnea en la que estábamos todos y de la desazón en la que nos encontrábamos, ¿no? Ahora quisiera que leyéramos un fragmento de Mariana Enríquez. El texto se llama La ansiedad y el audio también está compartido en W Radio. La ansiedad. Mariana Enríquez. ¿Por qué tengo que ser intérprete de este momento? ¿Porque escribí algunos libros? Me rebelo ante esta demanda de productividad cuando solo siento desconcierto. Poder, poder, poder. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos pensar? En una charla con una amiga le dije, sinceramente, pienso poco. Es verdad, no encuentro reflexiones. Encuentro cómo no usar el home banking con bancos que ofrecen sistemas hostiles, no atienden el teléfono y son implacables en la demanda del pago. Encuentro cómo evito el miedo cada vez que mi pareja sale a comprar la comida que necesitamos. ¿Qué hago si se enferma? Es muy poco probable que esto pase, me digo y me dicen los expertos. Todo lo que me repito no sirve de nada y tengo terror de que termine en un hospital de campaña o que termine ahí mi madre. Diario de una pandemia. Revista de la Universidad de Entonces, México. este texto fue uno de los más populares del diario. Tiene que ver el hecho de que Mariana Enríquez acababa de publicar Nuestra parte de noche y que la novela tuvo un éxito impresionante entre los lectores, pero también tiene que ver con que la gente se identificó muchísimo con esto, ¿no? No todo el mundo está acostumbrado a producir respuestas, a tratar de elaborar un discurso, y había muchísima gente, incluso escritores, que no podían escribir nada y que nos contestaban a la invitación: no puedo, es que no puedo escribir ni 3 líneas, estoy en una especie de shock diferido, ¿no? Como en este tiempo suspendido. No es como dice Mariana, un accidente en cámara lenta. Entonces, esto es uno de los temas que también están recurrentes dentro del diario y que a mí me parece muy importante que hayamos documentado, porque no suele hablarse desde ese lugar, ¿no? El último fragmento que me gustaría ahora escuchar es el de Julián Herbert, que tiene que ver con esto y con lo que también decía Cristina Rivera Garza. Julián Herbert vive en el norte de México, en una ciudad llamada Torreón, y cuenta un poquito qué era lo que sentía en la calle, el pulso que le tomó a la ciudad y la rabia que sentía respecto a las respuestas de sus coterráneos, de cómo la gente fue al supermercado y se precipitó para acabarse todo el papel de baño. ¿Se acuerdan de esta euforia de consumir papel de baño? Lo que más le daba miedo a la gente era quedarse sin papel de baño y sin, yo qué sé, tapabocas, era lo que más se compraba, ¿no? Entonces, él nos va a contar, quiero que lo escuchemos hablar de esto. Exilio en la calle principal. Julián Herbert. No tengo buena opinión ni del gobierno de mi país ni de sus críticos acérrimos. Esta semana he ido 2 veces al supermercado y noto que la burguesía nacional no ha adquirido un gramo de sentido humanitario en el transcurso de la crisis. No solo todo es más caro, es además deficiente. Como si una desgracia global fuera el mejor momento para comercializar lo que está al borde de la descomposición. El precio de placebos contra la paranoia viral roza lo obsceno. El capitalismo salvaje sigue siendo capitalismo salvaje, solo que ahora tiene fiebre. Mi sensación es que ya todos estamos de algún modo ético, fisiológico, ideológico, emocional, económico, contagiados. Si pretendemos que no es así, es por soberbia o mera urbanidad. Leo por todas partes sesudas opiniones de filósofos acerca de cómo el capitalismo, el comunismo, el estado policial, los estados débiles, los presidentes racistas, el heteropatriarcado, el feminismo, el criptosocialismo, el darwinismo económico, todas estas cosas van a caer o se van a empoderar o nos van a aplastar o nos salvarán. Todo depende de cuál sea la orientación ideológica previamente adquirida del pitonizo en curso. Diario de una pandemia. Revista de la Universidad de México. Bueno,
Entonces, hay otro tema que es importante aquí, que es el de la violencia. Muchos escribieron sobre la violencia que sentían de parte del Estado, esta especie de confinamiento impuesto y de cómo también recibían, o sea, había, por ejemplo, ¿se acuerdan que al principio en muchas ciudades, no solamente de América Latina, también en Barcelona, de repente a la gente le dio por atacar a los médicos? Había una especie de locura colectiva donde las enfermeras y los médicos cuando salían de los hospitales tenían que cambiarse de ropa y camuflajearse. En algunos lugares les aplaudían, como en Buenos Aires había, o en Barcelona al inicio, había una hora, la hora a la que salía el turno del diurno de los hospitales, la gente se ponía en los balcones a aplaudirles porque eran los héroes que estaban en el frente, ¿no? Pero en la primera línea. Pero después hubo también una especie como de violencia hacia ellos, quizás de impotencia, de sentir que no podían ayudar a nadie, que había tanta gente que se les estaba muriendo, les arrojaban cubetadas con agua, con cloro, con lejía, y también hubo gente que habló acerca de esto, acerca de cómo sentían. Cristina Morales, por ejemplo, escribió un texto sobre cómo se escapaban ella y los que viven en la misma casa ocupa que ella en Barcelona, a la montaña para consumir hongos alucinógenos y tratar de tener experiencias de libertad porque sentían demasiado opresiva a la policía y aquellos que impedían que la gente circulara en la calle, ¿no? Hubo este tipo de textos también. Hay un texto de Mario Bellatín que se llama Funámbulo sin cable de protección. Me gustó mucho, me gustaría que lo mostráramos porque él quiso escribir a máquina, a veces le da por producir de formas distintas. Él sentía que como estábamos en un momento de regresar a lo esencial, a lo analógico, a pesar de toda esta era digital donde solamente nos podemos seguir viendo por Zoom, o sea, como ocurre ahora en este momento, había una nostalgia suya por lo material. Entonces, escribió todo esto desde la máquina de escribir, nos mandó el escaneado de sus papeles escritos y tachados, y quiso que así se publicara. Y fue difícil que en el libro, al editarlo, los editores se respetaran esto, pero se logró. Hubo otros que también lo hicieron de forma dibujada. Entonces, existe un audio también, pero me gustaría, yo creo que saltárnoslo para poder avanzar, ¿no? Otro de los temas fue la naturaleza y el cambio climático. Este tema también de alguna forma está en el texto de Mario Bellatín. Había muchos textos, yo recuerdo una entrevista sobre todo de Edgar Morin, donde hablaba de nuestra relación con los animales, de la zoonosis, de cómo el hecho de que tengamos esta actitud extractivista hacia los animales hace que seamos tan frágiles y que podamos contagiarnos de sus enfermedades. Nos los comemos sin más, ¿no? Entonces había varios autores que hablaban de la ingesta de pangolín, de la ingesta de murciélago y de cómo esta relación extractivista que tenemos con el mundo se nos está regresando y estamos siendo víctimas de ella, ¿no? Me parece que es un tema muy importante que tratamos en la revista, no solamente desde el punto de vista del diario de la pandemia, sino también en un número que se llama Animales, donde otros autores escribieron acerca de estos temas de nuestra relación con el medio ambiente y de todas las preguntas que genera y de todo el anhelo que tenemos quienes no estamos en los gobiernos de tener una relación mucho más respetuosa
con los animales, con el entorno, con los árboles, y de regresar atrás en el tiempo, ¿no? A esta especie de apocalipsis que sentimos cada vez más cercana y que la pandemia nos acercó de varios kilómetros. Entonces, hablando de este apocalipsis, de esta especie de fin de mundo que se sentía latente, hay otro de los temas importantes que aparecen en todas partes, sobrevuelan el diario de la pandemia, que es la distopía, ¿no? El tema del coronavirus, la pandemia, hizo que nuestros límites de realidad, de verosimilitud, lo que nos parecía posible, lo que nos parecía imposible, recularan bastante y de repente o se difuminaran. Ya no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Oímos que Elon Musk quiere llevar a Marte a 1 millón de personas dentro de pocos años y pensamos, sí, puede ser, ¿por qué no? O sea, ya las cosas nos resultan cada vez menos ciertas y esto, o sea, menos predecibles. Entonces, hay ese tema que les contaba, que desde mi percepción, la literatura está yendo hacia una distopía, o sea, hacia temas distópicos, hacia temas de ciencia ficción. Y hay un texto de Edmundo Paz Soldán que habla de esta situación, es una novela distópica donde describe, se basa en Cartucho de Nelly Campobello y retomándola, reescribiéndola en una novela que acaba de publicar, Adriana debe saberlo muy bien, lo cuenta su forma de ver la pandemia, pero ya con zombies implicados y todo eso. Podemos ver un fragmentito, no hay audio aquí, pero me gustaría que viéramos un fragmentito de Allá afuera hay monstruos. Ok, perfecto. Entonces, bueno, si quieren leerlo, se los recomiendo. Y también yo creo que el auge de textos justo como Nuestra parte de noche o Las voladoras han sido... Se me acaba de borrar el nombre de la autora de Las voladoras, si alguien me lo quiere recordar. Mónica Ojeda. Tienen que ver con esta sed de distopía y de imposibilidad, o sea, de mundos inverosímiles que a la vez nos parecen, o sea, nos aparecen dentro del abanico de las posibilidades, ¿no? Los autores a los que invitamos, primero de forma, digamos, casi, o sea, sin que se los hubiéramos planteado, nosotros les hablamos de un diario, les dijimos, manda un texto que tenga que ver con un día específico, con varios días específicos, pero ellos de forma espontánea fueron mandando textos en diferentes formatos y géneros, ¿no? Hubo, Martín Caparrós rápidamente mandó un poema, qué raro leer poesía de Martín Caparrós, dado que él es más bien cronista y tiene una que otra novela, pero decía que lo único que podía escribir en ese momento era poesía y tenía que ver con la caída insólita de nieve en Madrid, que este año fue muchísimo mayor, pero para él era rarísimo ver nevar y que hubiera esta pandemia alrededor, ¿no? Hubo también como el ensayo de Cristina Rivera Garza y otros ensayos, hubo varios textos en formato diario, como el de Sergio Chefe, que también colabora con nosotros, o el de Pilar Bonet. Podemos verlos, si Isabel me ayuda con eso. Okay. Y luego está otros textos que fueron cuentos formales, como el de Yael Weiss, que es una de nuestras colaboradoras, que es la encargada, digamos, de la página web, que también publicó un texto con nosotros, y es un cuento muy hermoso que habla de
pues la quiebra de muchísimas empresas. Ella, la narradora de su cuento, relata cómo su marido se le empieza a caer la empresa y se va a bancarrota y tiene que correr, despedir a todos los empleados y a quienes podía ir salvando, y del mal humor que lo acompañaba y de toda esta situación de crisis, y la fábrica, que es como una especie de metáfora de nuestro mundo porque se está desmoronando, ¿no? Hay otros ensayos mucho más personales, como el de Fernando Iwasaki, que es uno de los textos que también más me conmovieron. Y finalmente, me gustaría sugerirles este texto de Carolina Magis Weinberg, que se llama Dar a ver la pandemia, que, como les contaba, habla de la selección de imágenes para la edición de este diario. El libro, o sea, después de que terminamos, cerramos todo el proyecto en el 30 de junio del año pasado, obviamente, y quedaron estos meses condensados, pero como les decía, eran unos meses muy efervescentes. Estamos considerando la posibilidad de escribir otro, de convocar a otro libro o a otro diario de la pandemia, dado que esto sigue y que la situación es muy diferente. Pero a partir de que teníamos este material, surgió la idea rápidamente de Jorge Volpi y de Libros UNAM de convertirlo en un libro de 500 páginas o más, que editaron de una forma que a mí me parece muy inteligente, porque uno lo ve y es de este tamaño, pero no pesa tanto, el papel es muy delgado y se puede transportar. Tiene como una estética justo de lo esencial, ¿no? No hay ningún lujo, todo es rústico, y me parece que son elecciones estéticas muy acordes a la pandemia. También fue difícil editarlo porque, como estaba todo en formato digital, hubo que, les digo, textos como el de Mario Bellatín o como el de Pedro Strukeli, que eran básicamente puros dibujos, era como un cómic de su vida confinada y la pandemia. Tratamos de rescatar estos formatos ahí también, y sí se logró. El diario de la pandemia se presentó por primera vez en la Feria del Libro de Oaxaca, virtual obviamente, y después para la Feria del Libro de Guadalajara, que, como saben, es un evento importantísimo, junto con la Feria del Libro de Buenos Aires. Son las ferias más importantes de América Latina y unas de las más grandes del mundo hispanohablante, que también se llevó a cabo en formato digital. Lo que tratamos de hacer, y es un poco lo que quise hacer yo en esta presentación, es darle la voz a todos estos autores, que hubiera como una variedad de voces, de acentos, y grabamos por eso varios videos. Uno de Chiara Valerio, una escritora interesantísima que vive en Milán, y desde ahí nos contaba, pues, su experiencia. Yoka Terrón habló desde Río. La pregunta que les hacíamos era: ¿qué dirías ahora si te pidiéramos el texto del diario de la pandemia? Entonces, me gustaría mostrarles el video de Carolina Ramqvist, una autora sueca que escribió Una noche tan blanca, publicado por Anagrama, y que vieran qué habría contestado, o sea, qué nos contestó ella a esa pregunta que le hicimos. What would you write about if you were to write again for this pandemic journal? If I was to write for the journal, the pandemic journal today, I would probably write something about hope and about the human unwillingness to comprehend that a bad situation will inevitably get a lot worse. How we cannot
plan for the future, not only because we cannot make plans since we don't know what is possible and what is not possible, but also because we don't want to think about what lies ahead. We don't want to realize that a bad thing won't go away. And I would write about the wanting to be together. When I wrote this piece for the pandemic journal, I was quite comfortable with social distancing, and I was minding my work. I was staying at home, writing and reading, and my life just went on as usual. And I think today I miss everything about ordinary life, all these things that I usually maybe withdraw from more than others, since I am a writer and since I need this space to be able to write. But I think today I would write about the wanting to be together, the longing for touching strangers, for holding others, for kissing someone who is not in my immediate family. During the first 6 months, I enjoyed having a lot more peace and calm than usual, but now I'm more and more starting to feel that I want to take part in things physically. I want to meet people. I want to look at someone and talk to them, to hear their voice straight from their mouth. And I'm thinking of what it is that makes us human, about wanting these things and wanting to go on with the ceremonies that we are used to arranging in order to understand our lives. And so in my country, there's the idea of the individual responsibility and of common sense in terms of restrictions. I mean, we have this strategy of individual responsibility rather than hard restrictions. And I have been very happy with this, of course, since my life has not been altered that much. But at the same time, I see how we overestimate our own ability to be responsible in every situation. Bueno, entonces este es el video que pasamos en Guadalajara. Después Sergio Ramírez presentó también su texto y le hicieron preguntas en directo. Y bueno, es emocionante ver cómo es la primera vez que realmente hay un fenómeno global de esta magnitud, porque incluso las guerras mundiales, la primera y la segunda, no abarcaban todos los territorios, y ahora nos sentimos como especie, yo pienso, unidos frente al virus, ¿no? Había como una sensación de resistencia. Y por eso me parece tan bonito poder juntar esas voces de todos esos lugares sobre esta experiencia que, mal que bien, con sus detalles y sus bemoles y sus matices, era una experiencia común. Ahora me gustaría incluirlos a ustedes en este diálogo y bueno, responder a las preguntas que tengan. No sé si Sergio quiere comentar algo. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por este panorama analítico tan completo, Guadalupe, sobre lo que hiciste, lo que hizo la Universidad de México evitando la pandemia. Y mientras hablabas me sorprendía y me daba mucha curiosidad el hecho de que a medida que tú describías los diferentes temas principales y tratabas de expandirlos en sus subvariantes, etcétera, era como revivir los diferentes momentos y aspectos en los que, en mi caso, yo dividía el día y, digamos, no de manera tan estricta, pero uno podía sentir que había aspectos y problemas vinculados con el cuerpo, con la ciudad, con la naturaleza y la distopía, etcétera, que constantemente nos tocaban muy de cerca y los sentíamos interiores a nosotros, ¿no? También me parece que mi experiencia de haber recibido el libro
donde publican todos los aportes que pueden ser vistos en línea. Quiero decir, yo recomendaría mucho la lectura del libro para quienes puedan tenerlo en mano, porque brinda como un matiz absolutamente documental, ¿no? De una manera como más física que la consulta en pantalla, ¿no? La consulta en pantalla, como todos sabemos, es muy práctica, etcétera, pero al carecer del aura material, es como si siempre pudiera sobrevivir a los tiempos y estuviera así frente a nosotros de manera bastante inerte. Pero no me quiero extender antes de hacerte como una primera pregunta, mientras Adriana va compilando las preguntas que habrán llegado, que tiene que ver con la pregunta mía tiene que ver estrictamente con la dimensión editorial, si quieres, ¿no? Como directora de la revista, antes de la charla, antes de que tú comenzaras, comentábamos un poco sobre los rasgos de la revista, que no es una revista, la revista de la Universidad de México, no es una revista estrictamente académica, tampoco científica, es una revista de cultura y es una revista de pensamiento, uno podría decir. De todas maneras, uno presume que los números normales, habituales de la revista como, eh, están como organizados según un criterio de edición más o menos estricto, ¿no? Quizá no demasiado riguroso, pero supongo que estricto. La pregunta es cómo tú y el resto de los editores se enfrentaron a esta masa de textualidad que tenía que ser personal, testimonial, subjetiva, obviamente, y que podía variar para cualquier lado, digamos, ¿no? En la medida que acá en nuestro ámbito estamos en una maestría de escritura creativa, me interesa que nos cuentes un poco ese aspecto, ¿no? Cómo el editor siempre tiene la figura como de la autoridad, de la norma, de la normalización textual, etcétera. Quisiera saber cómo te sentiste tú frente a los desvíos, deslizamientos, desmadres, libertades que podían tomarse autores y autoras, ¿no? Bueno, sí, digamos que el hecho de que sean textos personales daba a que mandaran prácticamente lo que quisieran. O sea, rápidamente entendimos que no íbamos a poder limitar el formato y obligar a todo mundo a escribir diario, cuando algunos querían mandar poemas y otros querían mandar ensayos o no sé, performance como el de Mario Bellatín casi, ¿no? Bueno, no es, pero tiraba más hacia la instalación que otra cosa. Y ir soltando como esas riendas me pareció que fue un acierto. Ahora sí había que ver detalladamente, porque a veces había textos, por ejemplo, hubo uno que incitaba la insurrección, ¿no? Era un dramaturgo catalán que decía, bueno, es que nos están confinando, el gobierno nos está atando, nos está callando, imponiendo realmente un bozal para que no hablemos, para que no protestemos, salgamos todos a la calle y hagamos un desmadre. Y a mí eso me pareció un poco peligroso, sinceramente. Fue, digamos, uno de los pocos textos que preferí dejar de lado y le dije a su autor, no me parece en este momento muy responsable publicar ese texto, lo publicaremos después, ¿no? Pero sí era demasiado hacia allá. Cosa que realmente me incomodó muchísimo porque odio la censura, si hay algo que odio es eso, y de alguna manera estaba haciendo algo parecido, ¿no? O sea, no censurando, pero sí hablándolo con su autor, pidiéndole que aflojara un poco, que quizás no hiciera un llamado colectivo, y el autor no quiso, cosa que entiendo perfectamente, diluirlo ni nada, ¿no? Hubo otros que sí publicamos que también eran un poquito heavies,
como el de Wenceslao Bruciaga, que es un autor gay, o queer, al que le gusta mucho provocar. Entonces hablaba mucho de los lugares clandestinos que frecuentaba para tener sexo en medio de la pandemia dentro de México. Poco le faltó para dar las direcciones y los horarios a los que se podía acudir. Entonces, por suerte no lo hizo y no hubo que decirle, oye, mira, esta parte preferimos no decirla, ¿no? Pero hubo un par de textos que sí fueron un poquito más, nos hizo reflexionar acerca de si valía la pena o no. Todos los demás los publicamos. También otra cosa que había que cuidar era que no se repitieran los temas, que no hubiera una semana en la que se hablara estrictamente del cuerpo, porque no era algo que pudiéramos hacer, o sea, tal vez se podría haber conformado, o sea, organizado así el diario si hubiéramos tenido más claridad sobre los temas que iban a seguir llegando, pero preferíamos que hubiera una variedad, que no leyeras algo muy parecido el día anterior, ¿no? O el día siguiente. Entonces, eso era importante, además de, como había dicho antes, crear una variedad de geografía. Ok. Bien, yo creo que podemos pasar a las preguntas de del público. No sé si Adriana recibe ya algunas como para que la pueda transmitir. Todavía no he recibido ninguna. Ok, sí. Sin embargo, yo tengo una para Guadalupe. Guadalupe, después de recibir tantos cuentos y tantas historias, ¿no? Como parte de este diario de la pandemia y de tantas voces distintas, ¿cuáles son digamos, los temas tipo, no sé, soledad o los temas que encuentras en común en general, lo que has encontrado en esta primera etapa, ¿no? Bueno, como contaba antes, creo que justo la ansiedad, la incertidumbre, la relación con nuestro cuerpo como un poco distorsionada, la necesidad de libertad, la nostalgia por la cercanía, el medio ambiente amenazado, la violencia de género también está ahí presente, hay un par de textos sobre eso. Y más de que un par de textos, varios, de balcones y del diario. Yo creo que la distopía también comentaba, son los temas principales. Perdón, empecé a hablar sin haberme desmuteado. No, quería comentar que, Guadalupe, yo tengo también otra pregunta. Tú mencionabas en la exposición la reacción bastante espontánea de varios autoras y autores que sentían que no podían escribir en ese momento o que de pronto lo catastrófico y ecuménico de la pandemia les había modificado la agenda, digamos, ¿no? La agenda intelectual o literaria o incluso hasta una agenda de tipo inspiracional, ¿no? O estética, etc. Quería hacer una pregunta más personal, dirigida a ti como escritora. Si esto ha ocurrido, ¿te hizo ver tu propia literatura o la literatura que tienes la expectativa de escribir de una manera diferente? Bueno, sí, yo cuando empezó el confinamiento estaba terminando una novela, estaba corrigiendo ya los últimos capítulos, estaba como haciendo los retoques finales, ¿no? Y los primeros días de confinamiento, digamos las 3 primeras semanas, me cayeron muy bien porque me pude concentrar en eso. Y porque no sabía, pero después se fue postergando y postergando el regreso a la normalidad. Y entonces empecé a sentirme muy angustiada. Entregué el libro y me quedé con esta sensación que uno tiene cuando entrega un libro, cuando termina un proyecto, que es de, bueno, ¿y ahora qué sigue? Pero multiplicada así a la N, porque no tenía ni idea, no solamente de que seguía en mi trabajo, sino que seguía en la vida y en el mundo. Y entonces sí empezó a darme mucha ansiedad y como una especie de sensación de
plomiza en el cuerpo, ¿no? Creo que hasta anemia tuve. No sé si fue provocado por mi mente o contribuyó de alguna manera, pero el caso es que tuve anemia y todo se juntó. Entonces, era una sensación de sopor horrenda, había un calor, me imagino que en Nueva York pasaba lo mismo, que yo no sabía hacia dónde, ni qué escribir, ni nada. Además, empezaba algo que me entusiasmaba muchísimo 3 días y al cuarto día me parecía que era horrendo y entonces lo tenía que abandonar porque me daba tanto asco que no podía seguir ni siquiera intentando por esa línea hasta que decidí que no era un momento bueno, que mi cabeza era como una especie de pantano de arenas movedizas en los que no tenía ni idea de qué me gustaba, qué no me gustaba, qué tenía ganas de hacer y decidí como abandonarme al sopor y a la inercia. Por suerte estaba el trabajo en la revista, porque todo era mucho más estructurado, porque aunque no nos veíamos con el equipo, podíamos dialogar, ¿no? Y teníamos como tareas muy específicas que cumplir unos y otros. Ujú. ¿Recibieron ustedes, Guadalupe, de parte de los autores algún tipo de devolución, opinión, comentario sobre el volumen, la página? Antes comentabas que había en algunos casos deseos de seguir colaborando o que a ustedes se les ocurrió como una segunda etapa, algo por el estilo, ¿no? Pero me gustaría saber si hubo comentarios de otras entradas de este diario de pandemia, ¿no? Comentarios de terceros. Sí, muchos, muchísimos. La gente estaba muy entusiasmada, está muy contenta de que quede este testimonio, que es como un documento histórico en realidad, ¿no? Importante y muy extenso sobre estos meses que, como decíamos, fueron muy concentrados y están planteadas todas las preguntas iniciales al menos, pero yo digo que todas las que han seguido produciéndose. No, sí, realmente ha sido muy elogioso. Mandamos ejemplares a los autores a sus diferentes ciudades y casas y los comentarios de agradecimiento y de entusiasmo fueron enormes. Qué bueno, qué bueno. Adriana, ¿has recibido alguna pregunta? Sí. Bueno, David Ornelas, un estudiante de la maestría que es también de México, pregunta, ¿qué va a cambiar en la revista de la universidad a raíz de esta experiencia? Bueno, lo que ha cambiado sobre todo es que hemos tenido mucho más lectores. El diario de la pandemia, que como decía se viralizó en algunas ocasiones, nos hizo ganar lectores en diferentes lugares del continente. Antes no nos leían tanto, la gente no nos conocía tanto, ni en España, ni en Chile, ni en Bolivia, por decir. Y ahora yo creo que ya saben que existimos, que pueden encontrar el contenido en línea. No sé, eso es lo más importante, yo creo. Creo también, y que esto no solamente se ciñe a la revista de la universidad, sino que va a impregnar todas las universidades y las áreas, que vamos a empezar a tener, o sea, áreas culturales sobre todo, presentaciones híbridas, ¿no? Porque nos dimos cuenta, todo el mundo se dio cuenta, las editoriales también, de que no, una presentación de un libro, si la haces en una librería, aunque sea en Madrid o en Barcelona, y tengas, por decir ya muchos, 50 o 100 personas, si es Javier Cercas el que presenta un libro, por ejemplo, si es en internet al mismo tiempo, si es digital en Zoom, en Facebook, como hacemos ahora, puede ganar un número exponencial de público, ¿no? O sea, como de oyentes. Entonces, presentaciones que teníamos antes en la revista donde había 30 o 50 personas, se volvieron de 500, por decir algo, ¿no? O sea, una cosa así, una locura. Guadalupe, Lila Semborán quiere saber si notaste algún tipo de recurso literario que se repetía en los textos.
No, yo creo que las voces de los autores, como casi siempre ocurre, son muy diversas y más cuando se trata de literatura tan personal, escrita en primera persona. Sinceramente creo que no hay muchos textos parecidos. Aquí Lucía Orellana, estudiante de la maestría también, pregunta si se expandió este proyecto al alcance geográfico de la revista. ¿Aumentó la lectura en países en los que no eran tan leídos antes? Sí, justo lo acabo de contestar. Sí, totalmente. O sea, artículos, por ejemplo, además nos llegaban solicitudes de medios extranjeros. Eh, el texto de Mariana Enríquez nos lo pidieron en Estocolmo, por ejemplo, ¿no? Y otros autores, también el de Eduardo Halfon, querían publicarlo en un periódico de Estados Unidos y así. Martín de Mauro Rukowski dice, Guadalupe, ¿piensas que la pandemia cambió o modificó algo de los géneros de la escritura? Creo que, como decía antes, hizo que nos volcáramos más hacia lo fantástico y la ciencia ficción. O sea que es, entró de lleno ese género que había sido considerado durante muchísimo tiempo como un subgénero un poco marginal, entró de lleno, ¿no? En el imaginario literario y que hay pues historias publicándose o escribiéndose ahora sobre sociedades putrefactas, lo que yo llamo el tropicalismo zombie, está muy, muy de moda ahora, cosa que entiendo perfectamente, eh, pero también creo que muchísima gente se puso a escribir sobre la pandemia misma, ¿no? Las editoriales nos cuentan que les han llegado manuscritos, porque bueno, la gente tenía más tiempo, se transportaba menos, salía menos, no tenía vida social, y entonces hubo gente que logró lidiar con la pandemia gracias a la escritura de todas las historias enloquecidas muchas veces que les generaba la situación de confinamiento y de pandemia y de virus acechante, ¿no? Bien, perdón, Adriana, entiendo que hay algunas preguntas más, dos, tres, no sé exactamente cuántas o una. Podemos avanzar hacia ellas y después vamos cerrando, ¿les parece? Sí, Odette Casamayor dice, desde Balcones celebro la publicación de Diario de la Pandemia. Muy honrada por haber sido incluida. Gracias por el espacio y la oportunidad para la catarsis literaria. Y tenemos una última pregunta de Verónica Marmión que dice, para Chefek, cómo afectó la pandemia a su escritura? ¿Hay un antes y un después de la pandemia a la hora de escribir o la pandemia es una especie de paréntesis literario? Sí, no, estaba muteado, perdón, no me di cuenta. Bueno, en mi caso no es fácil de responder, digamos. Lamentablemente Guadalupe ya respondió la pregunta, así que no puedo evadirla, ¿no? Pero en mi caso me parece que me afectó sin duda, pero yo todavía no sé muy bien cómo, ¿no? Asombrosamente, o no tan asombrosamente, esa suerte de disponibilidad un poco privilegiada que algunos tuvimos durante la pandemia, porque no hay que olvidar, por supuesto, el dolor, la muerte, el sufrimiento y la privación que se padeció en todos lados y en muchísimas capas de población y sectores. Yo de alguna manera pertenezco, como presumo algunos o muchos de nosotros, a ese sector que es también muy amplio, por cierto, como de, no sé cómo llamarlo, como de privilegiados en el sentido de que pudimos permanecer en nuestras casas sin estar obligados a salir a trabajar,
más o menos resguardados, angustiados naturalmente, amenazados también por esta especie de, no sé, como de catástrofe, pero con mucha disponibilidad, con más disponibilidad que en el pasado. Y así como Guadalupe recién mencionaba que de pronto había mucha gente que sin tener un vínculo constante con la escritura había empezado a escribir y había avanzado bastante durante la pandemia, yo me encontré con que ese gran tiempo, más extenso que el habitual y atravesado por los temores y la angustia de la pandemia, no se tradujo en ausencia de escritura, pero sí se tradujo como en una especie de, eh, como de multiplicación de escritos y de proyectos y de anotaciones y de... Sentí que, y todavía siento que estoy como en muchas cosas a la vez, que escribo muchas cosas que después continúo de manera diferencial, a diferentes tiempos y con distinto ritmo, y que tengo con esos textos una relación un poco como de desconfianza, ¿no? En el sentido de que yo siempre me resistí por determinados motivos, los puedo confesar, siempre me resistí a escribir una literatura completamente testimonial porque creo que no me sale bien cuando lo escribo, ¿no? Entonces, esa especie de sospecha que yo tengo respecto de esta escritura mía de estos tiempos, sospecho que es demasiado testimonial. Entonces no me siento muy cómodo con ese tono y y con esa matriz y por eso lo miro con desconfianza y por eso creo que escribo varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Y así que yo resumiría diciendo que de esa manera me afectó la pandemia. Escribo a lo mejor lo mismo en cantidad, o incluso más quizá, pero de manera variada y como en diferentes frentes a la vez. Pues bien, no sé si tú quieres acotar algo, Guadalupe, ha sido como una charla maravillosa, transmitiste un montón de información, análisis, pero también mucha polenta, como se dice en la Argentina, ¿no? Como mucha fuerza vinculada con el trabajo que se puede hacer de manera editorial y colectiva frente a este tipo de coyunturas, ¿no? Sí, bueno, no, nada más agradecerles por la invitación y también me parece, y por lo que acabas de decir, porque mencionaste justo lo que no debemos olvidar, que es todos los muertos, todo el dolor que hubo, que yo creo que sí sobrevuelan todo el diario y sobre ese tema en particular, o sea, de los textos más emocionales, más fuertes, están los testimonios de Ecuador, en particular el de María Fernanda Ampuero, que no podía colaborar con nosotros, aunque quería, porque cada vez que se sentaba a escribir su texto se ponía a llorar. Y hablé con ella en un par de ocasiones, o sea, su familia estaba, su madre estaba enferma, su abuela también enfermó, o sea, era una cosa, no hay que olvidar esta dimensión, ¿no? Porque a veces cuando hacemos análisis justamente olvidamos esta parte humana y ahora que tú la mencionaste, la trajiste a colación, casi me dieron ganas de hacer un minuto de silencio por toda la gente que perdió a sus padres o a sus hermanos o a sus parejas. Fue realmente es una experiencia muy, muy fuerte la que vivimos de una u otra manera. Sí, ya lo creo. Pues bien, no me queda más que agradecerte, Guadalupe, la exposición, la charla, la conversación, que hayas podido transmitir esta experiencia como editora, como escritora, que llevó adelante la revista de la Universidad de México. Agradezco también la hospitalidad del Centro Rey Juan Carlos, la, eh, la participación del público. Adriana, Lea Plaza, la colaboración de Isabel Duverger, en fin, y nos seguimos viendo en las próximas reuniones del Creative Series de la Maestría en Escritura Creativa en Español de la Universidad de Nueva York. Hasta pronto, gracias Guadalupe de nuevo
y seguimos en contacto. Adiós. Gracias. Bye bye.